A ver, mis hermanos, esas Biblias, en MBC somos fuertes. Podemos cargar nuestra Biblia y levantarla. Oremos en voz bien alta. Dios mío, Padre, te doy gracias por tu maravillosa palabra. Yo creo todo lo que tú dices. Sé que es bueno para mi vida. Por eso hoy yo te pido, oh Dios, háblame, enséñame, instrúyeme tú, mi Señor. Necesito de tu dirección. Por eso, Señor, dispongo mi corazón, mi mente y mi cuerpo para recibir con alegría la semilla de tu palabra. Quiero ser un hacedor, no solo un oidor. Gracias, Dios mío. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi Señor. Amén. Muy bien. Vamos a este mensaje que he titulado La paternidad de Dios y su reino. La paternidad de Dios y su reino. Leamos en Mateo 6, 9 al 10, lo que enseñó el Señor Jesús cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y dijo el Señor Jesús, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Parte de la oración conocida como el Padre Nuestro. El Señor Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. Y en estas pocas palabras entendemos que Dios es Padre. Di conmigo, Dios es Padre. Y Dios es Rey. Dios es Padre. Dios es Rey. Dios es Padre. Dios es Rey. Eso es. Y como Rey, Dios gobierna el universo entero. Y también a los seres humanos que nos dejamos gobernar por Él. Esto que estoy diciendo es muy interesante, porque nosotros tenemos que dejarnos gobernar por Él. Dios mío, enséñame tú y yo voy a obedecer. Enséñame tú, instrúyeme. Y yo por la fe que hay en mi corazón, yo te voy a obedecer. Eso es gobierno de Dios. Evidentemente no todos los seres humanos están siendo gobernados por Dios. ¿O sí? ¿Qué dicen? No, no todos los seres humanos han rendido su voluntad a Dios para decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios mío, que yo mengüe y que tú crezcas. Yo quiero tu reino en mi vida. Venga tu reino. Significa, Dios mío, yo quiero que tú me gobiernes. Yo te reconozco a ti como mi Rey. Te reconozco a ti como mi Padre. Te reconozco a ti como el Señor del universo. Y por eso yo doblego mi voluntad y me rindo a ti para que tú gobiernes mi vida. Eso es algo difícil de hacer, porque hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a hacer lo que nosotros queremos y es más, en la medida de lo posible, que todos los demás hagan lo que yo quiero. ¿Han visto eso en los niños? ¿Qué dicen ustedes? Aún los bebés
Cuando nace un bebé, yo digo, ¡ah, llegó su majestad el bebé! ¿Es así o no? Corre toda la familia. Oh, el bebé, el bebé. Y el bebé va creciendo y creciendo. Y como que los padres no les pongan bien en claro quién gobierna, los que van a terminar gobernando la casa son los niños. Conocí hace muchos años a una familia. Tenían 2 niñas y como yo tenía mis niñas, entonces éramos amigos. Ellos en la casa vivían papá, mamá, la hermanita mayor de unos 7 años y la chiquita de 3 y medio. Poco a poco, mientras la amistad iba creciendo y teníamos más confianza y nos visitábamos más, me di cuenta, también vivía la abuelita con ellos, me di cuenta que quien gobernaba la casa era la niñita de 3 años y medio. ¿Pueden creer? Así vienen de fábrica. Se llaman naturaleza pecadora. Ellos quieren gobernar. Y las luchas y los pleitos y las contiendas son por el gobierno. Vamos a ver quién manda en esta casa. Y entonces empiezan los choques de voluntades. Recuerdo un día cuando mi nieto mayor era chiquito y vivíamos en el mismo condominio con mi hija. Y un día él había ido a mi casa y se estaba portando mal. No había cumplido o tendría 3 años, más no tenía. Y se estaba portando mal y yo le decía y no obedecía. Entonces le dije a mi hija, que estaba en mi casa conmigo, le dije, llévalo a su casa porque se está portando mal. Chao, Juan Miguel, te vas porque te estás portando mal. Le dio la mano y se fue con mi hija. ¿Saben lo que le dijo en el camino a mi hija? Iban caminando para ir a su casa, a su departamento, y le dice, a mí no me importa lo que diga abue. Tampoco me importa lo que digas tú. Porque este edificio es mío. Y mi mamá, ahora yo le voy a decir a mi mamá, porque mi mamá hace todo lo que yo le digo. Chiquitito, chiquitito. Y es que la naturaleza pecadora lleva a uno y su voluntad sea la que se imponga sobre los demás. Cuando decimos, venga tu reino, Dios mío, es que estamos diciendo, Dios mío, gobiérnanos tú. Padres, esposos, son la cabeza del hogar. Que ustedes tienen la responsabilidad. ¿Qué mejor que ustedes digan a la familia, vamos a establecer el gobierno de Dios en esta casa? ¿Qué les parece? Y les hablo a todos los esposos, a todos los papás, porque decir y repetir, venga tu reino, suena muy bonito, pero al final no nos dice nada. En mi vida, ¿cuántas veces habré repetido esa frase? ¿Tienen idea de cuántas veces en el colegio la dijimos? Infinidad. ¿Alguna vez hicimos algo con esa frase? Nada. Y dijimos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase. Pero eso no tiene nada que hacer conmigo. ¿Fue así o no? Nosotros, cuando decimos,
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, es, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Yo leo tu palabra y yo quiero hacer tu voluntad. Venga tu reino. Yo te reconozco a ti como el rey del universo, pero también como mi rey y el rey de esta familia. Entonces se establece el reino de Dios en ese hogar. ¡Qué hermoso! ¿Cuántos quieren esto? Por supuesto, pero depende de nosotros. Nunca el Señor Jesús va a pelear con nosotros. Como cuando hay una pelea de esposos, vamos a decir. Él quiere hacer su voluntad y ella quiere la suya, y que sí, que no, que sí, que va, que viene, que vuelve. Un pleito así puede durar semanas, porque cada uno está en la suya. ¿Es así? ¿Puede durar semanas? A veces meses. Otras veces años y años en la misma pugna a ver quién manda y quién gana. Yo no quiero ganar. ¿Alguien quiere ganar acá? Yo no quiero ganar. Yo quiero que gane mi Señor. Yo quiero que gane mi Señor. Que sea el reino de Dios que crezca, que su voluntad se haga. Y entonces cada uno empieza a hacer la voluntad de Dios. Dios mío, tú dices que haga esto, yo lo hago. Entonces la Biblia dice, hijos, obedezcan a sus padres. Tienen que obedecer a sus padres. Pero padres, si van a establecer el reino de Dios en su casa, en su hogar, entonces tienen que ponerse de acuerdo ustedes dos. Porque a veces papi dice una cosa y mami dice otra. Y los chicos no saben a quién obedecer. Entonces es el reino de mami contra el reino de papi. Y ellos saquen el mejor partido de eso. ¿Qué les parece si establecen el reino de Dios? Y entonces no se hace lo que le parece a mami, no se hace lo que le parece a papi, sino se hace lo que dice Dios. Lo que dice Dios. Y esto es para los solteros también. Pero tienen que aprender. Los solteros tienen que aprender. Me quiero casar. ¿Para qué te quieres casar? ¿Para qué? Bueno, es que en las películas se ve bonito. Ay, ay, ay. El matrimonio es como en las películas de Hollywood. Escuchen la experiencia, la voz de la experiencia. ¿Es el matrimonio color de rosa? Entonces, claro, a los 4 meses todavía no han enfrentado muchas cosas. Y yo me alegro que sea así. No estoy esperando que les venga un problema. Pero realmente no es como Hollywood. Y entonces hay que luchar por establecer el reino de Dios. ¿Qué dicen papás? ¿Qué dicen los esposos? ¿Son ustedes responsables de que el reino de Dios se establezca en su casa? ¿Sí? Pero ¿cómo lo establecerán si no conocen la Biblia? Una pregunta. ¿Están las esposas de estos esposos de acuerdo con que se establezca el reino de Dios en su casa? ¿Qué dicen las esposas? Claro que sí. ¿Quién no quiere el reino de Dios en su casa? Pero bien, padres, yo quiero animarlos a establecer el reino de Dios por el bien y beneficio de sus propios hijos. Ustedes necesitan conocer la palabra de Dios. Y entonces al conocer la palabra de Dios para un aspecto y sus mandatos, un aspecto, otro aspecto, necesitan tener
el reglamento interno de la familia, vamos a decir, su apellido, reglamento interno de la familia Atocha. Y se pone en un lugar visible. Y se les explica a los hijos que ese reglamento lo tienen que cumplir todos, porque es la palabra de Dios. Todos vamos a obedecer a Dios en esta casa, aun cuando son chiquititos. Entonces, si son chiquititos, le ponen reglas que ellos puedan entender, en un lenguaje que ellos puedan entender. Pero papi y mami también se ponen de acuerdo, por ejemplo, dice la palabra de Dios que no hablemos palabras corrompidas. ¿Quién lo dice? Dios. No hablen groserías. No hablen groserías, no se insulten. Entonces los dos se ponen de acuerdo. Si dice la palabra de Dios, entonces vamos a escribir, en este hogar no se hablan groserías ni se insulta. Punto. Y son los primeros en obedecer esa regla en la familia. ¿Cuántos de ustedes tienen un reglamento en su casa? Uy, ahora sí estoy preocupada. Gracias, Señor, porque sabías la necesidad. Con la palabra de Dios hacen un reglamento para toda la familia. Venga tu reino, Dios mío. Y los papás empiezan a dar ejemplo y todos hacen la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? ¡Qué entusiasmo me contagian ustedes! ¿En serio? No, lo que pasa es que yo sé, están pensando, ¿cómo hacemos ese reglamento? ¿Dónde lo ponemos? Ahora ella va a decir en esta pared y el otro va a decir en la otra pared. Por favor, no importa en qué pared, pero un lugar visible, un buen lugar es la cocina. ¿Sí? Sí, es un buen lugar. Siempre todo el mundo está en la cocina. ¿Por qué será, no? Entonces se ve y toman de la palabra de Dios. Me gusta a mí mucho el Salmo 119:15. 119:15. Mira lo que dice el rey David. Y palabras similares las dice en otros salmos también. Dice, en tus mandamientos meditaré. Meditaré. Esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Entonces el esposo medita. ¿Cómo ama Dios a la iglesia? Entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Medita la palabra de Dios para poderla poner por obra. Pero si no la meditamos, solamente sabemos que la Biblia dice, pero nunca llegamos a la parte de la obediencia. Dice también la palabra de Dios que las esposas respeten a sus esposos. ¿Dice eso en la palabra de Dios? ¿Qué dicen las esposas? Claro que sí. Entonces medita. Dios mío, ¿cómo yo le falto el respeto a mi esposo? Dime, Padre, enséñame, porque yo quiero que tu reino se establezca en mi casa. Entonces está meditando y está pensando en las formas prácticas de cómo obedecer este mandamiento. Enseñen estas cosas a sus hijos. Siéntense, miren hijos, acá dice, hijos obedezcan a sus padres. ¿Qué dicen los hijos? Ay, a ver esos hijos que viven con sus padres, podrían ponerse de pie los hijos que viven con sus padres, quiero verlos. Ajá, son un montón. ¿Y por qué yo no los escuché a ustedes? Dice la palabra de Dios
Hijos, obedezcan a sus padres. Ahora sí, tomen asiento. Joshua, ajá. Oscar Emmanuel, qué interesante. Claro, es que ya están grandes, pero ¿los incluye o no? Gracias. Entonces mediten. Dios mío, que obedezca a mis padres. ¿En qué obedezco y en qué no? No, dice obedezcan. Todo mandato de sus padres, únicamente los que estén fuera de lo que es la palabra de Dios. Entonces, conocí una vez un muchacho que se me acercó y me dijo, mis vecinos están construyendo y nosotros también. Y mis papás me han dicho que en la noche, ya muy entrada la noche, cuando todos están durmiendo, yo me pase al techo del vecino y pase parte de sus ladrillos a nuestro lado. ¿Qué hago? Me dijo. No lo obedezcas, porque hay una ley superior que dice no robarás. ¿Sí? Así es que padres, en el Señor establezcan el reino con sus mandatos y sin quebrantar los mandatos de Dios. ¿Cuántos tienen reglas en sus familias? ¿Amas las reglas de tu casa? No, qué sincera. Sí, pues. No, generalmente no amamos las reglas. Y más bien, ay, ¿por qué me van a decir a mí? Y queremos hacer lo contrario. ¿Es así o no? Naturaleza pecadora, pues. Acá es la salida, acá es la entrada. Ah, no, ¿por qué? Yo me meto por la salida. ¿Por qué? ¿Por qué me van a decir a mí? Yo era así antes de ser cristiana. Y se los digo, con vergüenza, porque no me gustaba seguir reglas. Pero David dice, meditaré en tus mandamientos. Dios, amo tus mandamientos. Voy a meditar en ellos. Consideraré tus caminos. Consideraré tus caminos. Dios mío, tus caminos son mejores que los míos. Porque dice la palabra de Dios que hay camino que al ser humano le parece bueno, le parece recto, pero el fin es camino de muerte. ¿Cuántos aquí nos hemos equivocado en tomar decisiones en la vida? Camino de muerte, era camino de muerte, nos equivocamos, pero Dios no se equivoca nunca. Qué hermoso que David dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y dice más, me regocijaré en tus estatutos. Sí, wow, amo tus estatutos, me gustan tus mandamientos. ¿Cómo es regocijarse? A ver, regocíjense. Más, regocíjense. Esposas, respeten a sus maridos. Esposos, amen a sus esposas. Hijos, obedezcan a sus padres. Miren lo que están haciendo. Miren lo que están haciendo. No me olvidaré de tus palabras. David de verdad amaba la palabra de Dios. Amaba la palabra de Dios. ¿Realmente amamos la palabra de Dios? ¿Realmente la amamos? Tanto como para estudiarla y conocer su palabra y luego ponerla por obra porque la amamos. Muchas veces ocurre, yo no tengo tiempo. Estudiar la Biblia.
verdades básicas. No, he empezado verdades básicas 5 veces y hasta ahora no la acabo. Y solamente son 4 charlas. Y se queda en el camino, en el camino. Un cristiano debería de leer la Biblia entera. No una, sino muchas veces, para conocer toda la palabra de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Pero si se hiciera una encuesta preguntando cuántos han leído la palabra de Dios completa, muy pocos lo han hecho. Muy poquitos. Un porcentaje mínimo. Alguna vez hablaba con alguien, 12 años de cristiano, y nunca había leído Hebreos. Nunca había leído Proverbios completo. Decía, tienes que leer la palabra de Dios. En Proverbios hay tanta sabiduría. ¿Cómo obedeceremos la palabra de Dios si no la conocemos toda? Si no la estudiamos, no la conocemos. Y si no la conocemos, pues no podemos obedecer a Dios, porque no la conocemos. ¿Qué dices, iglesia? Ama la palabra de Dios, porque el que ama a Dios, ama su palabra. David amaba la palabra de Dios, amaba sus mandamientos. Oh, Dios mío. ¿Cuántos se dan cuenta que necesitan amar más la palabra de Dios? ¿Sí? Pídanla al Señor. Ayúdame, Dios mío. Quiero amar tu palabra así como David. Quiero amar tus mandamientos, oh Dios, como David amaba tus mandamientos. Así se regocijaba en tus mandamientos. Cuando presté atención a este pasaje, y tengo 34 años de cristiana, nunca me había dado cuenta que David se regocijaba en sus mandamientos. Me di cuenta que si bien he sido bastante obediente todos estos 34 años, no me he regocijado en sus mandamientos. ¡Ah, qué lindo la voluntad de Dios! Voy a hacer la voluntad de Dios. ¡Qué lindo sus mandamientos! Muchas veces leemos la Biblia y de repente honra a tu padre y a tu madre. Cuando recién me convertí le dije, Señor, yo honro a mi mamá todo lo que quieras, pero a mi papá no. Y hubo un choque de voluntades. Yo no quería honrar a mi papá. Choque de voluntades. Pasó pocos días hasta que dije, Señor, me rindo. Porque te amo, Señor. Porque te amo, lo voy a hacer. No porque yo quiera, sino porque te amo, lo voy a hacer. Y recibí tantas bendiciones de haber obedecido. Toda la familia debe tener reglas. Y es responsabilidad de papá y mamá ponerse de acuerdo. Sé que a veces esas reglas los van a hacer impopulares ante sus hijos. Pero qué bueno que ustedes no son políticos en campaña. Los políticos en campaña se preocupan de ser populares. Pero ustedes no son políticos. No tengan temor de poner reglas. Lo más difícil es cuando son adolescentes. Háganlo desde chiquitos. Y así cuando estén adolescentes ya tienen reglas. ¿Qué les parece? Establecer el reino de Dios en su casa. Los que quieran hacerlo, les invito a hacer una oración privada o los dos juntos. Privada o los dos juntos. Dios mío, queremos tu reino en nuestra casa. Padre bueno,
te damos muchas gracias, porque tú no nos has dejado abandonados en este mundo. Gracias, Dios mío, porque tú eres un buen Padre, un buen Padre. Nos has dado mandamientos, nos has dado reglas, mi Señor, a seguir, para guiar nuestras vidas y para dirigirnos hacia una vida, mi Señor, que sea una vida de bendición, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para los que nos rodean, para aquellos que nos rodean y para la sociedad. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Oramos por nosotros mismos. Queremos ser sumisos a ti, alegrarnos en tus mandamientos. Y Padre, oro por los padres de familia aquí, mi Señor, para que ellos, Señor, con diligencia y con respeto a ti, establezcan reglas en su casa. Padre, dale sabiduría e entendimiento para comunicar a sus hijos una nueva etapa en sus hogares y ellos puedan darles reglas que provengan de tu palabra, mi Señor. Y de esa forma se establezca tu gobierno en estos hogares, para honra y alabanza de tu nombre. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén. Gracias, mi Señor. Y se me salen las lágrimas cuando pienso en padres ya ancianos y que no tienen el cariño, ni la gratitud, ni la estima de sus hijos. Debe ser muy difícil. La vejez en sí misma debe ser bien difícil. Mi mamá cumplió 95 años y ya no me reconoce porque tiene Alzheimer. Hijos, aprovechen que sus hijos, que sus papás lo reconocen y denles ánimo, consuélenlos y háblenles del valor que ellos tienen para ustedes. Eso agradará a Dios y ustedes ministrarán el corazón de sus padres. A veces ellos están cansados, desesperanzados, ya se están rindiendo y una palabra de aliento para ellos podrá hacer la diferencia. Háganlo con sus abuelitos también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bien, dije que Dios es Rey del universo, porque sí, Él creó el universo entero. Todas las cosas, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los árboles, los animales. Y creó al ser humano para que tuviera una relación de amor con Él. Pero el ser humano ofendió a Dios, lo desobedeció y se rebelaron Adán y Eva contra Dios. Y Dios había dicho, el día que comieran de ese árbol, morirían. Desde el momento que ellos desobedecieron a Dios, la muerte entró en el mundo y entró también el pecado. Y por eso todos los seres humanos hemos pecado. Cada uno de nosotros tiene la decisión de no pecar, pero todos decidimos pecar y ofender a Dios de una forma o de otra. Y así como Adán y Eva quedaron separados de Dios a causa de su pecado, así todo ser humano está separado de Dios. Y esa es muerte, que se traduce en ese vacío que experimenta el ser humano, el sentirse perdido y no saber vacío de qué siente, de buscar a Dios y de no encontrarlo, porque el pecado separa de Dios. Pero Dios siguió amando al ser humano, siguió amándolo y decidió enviar a su único Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz
voluntariamente para que no siguiéramos separados de Él. Ese vacío nada lo llena, ni las fiestas, ni los amigos, ni el dinero, ni los viajes, ni las joyas, nada lo llena. Solamente hay una forma de sentirse satisfecho y pleno y lleno en esta vida, y es cuando uno está lleno de Dios. Ese vacío tiene la forma de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, recibió el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y hoy, si tú te das cuenta que necesitas de Dios y que quieres de Dios, pero lo sientes tan lejos, puedo decirte que hoy tus pecados pueden ser perdonados y borrados como si nunca hubieses pecado. Y tú dirás, ¿pero cómo? Te recuerdo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces escuché esta expresión y nunca la entendí? Está escrita en la Biblia. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él tiene poder de borrar el pecado. Pero nosotros necesitamos desearlo, quererlo y decir, Jesús, perdóname. ¿Cómo ocurre eso de que los pecados sean borrados y seas completamente limpio? En primer lugar, reconociendo que has pecado. Que has pecado y arrepiéntete de ello delante de Dios. En segundo lugar, reconociendo que Jesús es el único Hijo de Dios que nació de una virgen, María, que murió por ti voluntariamente, recibiendo el castigo que tú mereces. Y en tercer lugar, abriéndole las puertas de tu corazón y recibiéndolo como tu único Señor y Salvador. Si hoy tú quieres esto y dices quizás, tanto tiempo he buscado a Dios y no lo he encontrado, hoy lo puedes encontrar. Porque si tus pecados son borrados y tú eres limpio, nada te separará de Dios. Nada podrá separarte. Te invito, si es que este es tu deseo, te invito a orar conmigo en voz alta, inclinando tu rostro y cerrando tus ojos para que nada ni nadie te distraiga. Dios mío, hoy me acerco a ti para pedirte perdón, porque yo te he ofendido muchas veces. He pecado contra ti, oh Dios, y hoy me arrepiento. Perdóname, Dios mío. Perdóname mis pecados. En el nombre de Jesús, te pido que me perdones. Y te doy gracias, Señor Jesús, porque tú moriste por mí en esa cruz. Recibiste mi castigo. Yo merezco esos azotes, insultos, escupitajos y aún la muerte por mis pecados. Pero hoy yo, Señor, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Hoy te entrego mi vida. De aquí en adelante, yo quiero vivir de tu mano. Quiero que tú me guíes, oh Dios, que tú me enseñes. Y yo me alegre de cumplir tus mandamientos. Gracias, Padre. Hoy te puedo decir, Padre mío, muchas gracias. En el nombre de Jesús.
Amén.